hallar la siguiente integral. Integral del producto de dos funciones trigonométricas, donde aparece el seno elevado a la 4, es una potencia, por el coseno elevado a la 3 al cubo de x. O sea, el producto de una función, en este caso trigonométrica a la 4, por una función trigonométrica a la 3, seno y coseno. Tengo un producto, por lo tanto, esta integral no se puede resolver directamente. Entonces hay que buscar un método para resolverla. Siempre recomiendo a los alumnos que entre los métodos traten de hacer una solución sencilla, en caso que sea posible. Para esto, la primera idea no quiere decir que se pueda resolver, pero la primera idea que se debe intentar es ver si este producto contiene una forma de que una sea la derivada de la otra. Y sabemos que trigonométricamente el seno y el coseno son funciones que se derivan uno con respecto a la otra, porque la derivada del seno precisamente es el coseno. Como aparece en el producto dos funciones que una es la derivada de la otra o se pueden transformar, entonces se puede hacer un intento para resolverlo mediante el método de sustitución. O sea, la primera idea sería entonces analizar el método de sustitución, ya que estoy en presencia de un producto de dos funciones donde una es la derivada de la segunda. Entonces, vamos a tomar entonces como u precisamente a la función que vamos a derivar, que sería en este caso el seno de x, no tomar la 4, sencillamente como seno para que derive como coseno. Si ya voy a hacer la sustitución de u igual a seno de x, vamos a transformar esta expresión. Vamos a buscar, como sabemos, la derivada de u, la derivada del seno es el coseno de la variable por su diferencial. Y entonces vamos a despejar el diferencial de x, ya que me hace falta en la integral, este diferencial de x, escribirlo en función del diferencial de u. Este coseno de que estamos utilizando pasaría dividiendo sobre el diferencial de u. Y me quedaría esta expresión. Vamos a enmarcar lo que tenemos aquí que nos va a interesar. La sustitución que voy a hacer en este método es u igual al seno de x. Y el diferencial de x lo puedo cambiar o sustituir por el diferencial de u sobre el coseno de x. Este va a ser el primer paso que vamos a realizar, o el primera sustitución en este ejercicio. Se nos quedaría igual a la integral, vamos a sustituir el seno por la variable que hemos tomado, me quedaría u a la 4 por, yo no sé quién es este coseno, cúbico de x, por, y el diferencial de x vamos a sustituirlo por menos diferencial de u sobre el coseno de x. Evidentemente sabemos que aquí está multiplicado. Podría simplificar un coseno de aquí con uno de aquí y me quedaría un 2. Esto me quedaría entonces integral de u a la 4 por el coseno cuadrado de x de u. Y entonces siempre digo a los estudiantes, aquí hay un problema que hay que resolver. Si yo tengo una diferencial con respecto a u, no puede hacer o aparecer una función con respecto a x. Esta expresión que aparece con respecto a x, debo transformarlo, si es posible, con los datos que tengo aquí en función de u. Entonces decimos, ¿quién es el coseno cuadrado de x trigonométricamente? Sabemos que el coseno cuadrado de x trigonométricamente es una identidad y no es más que 1 menos seno cuadrado de x. Pero yo sé quién es el seno de x, es u, por lo tanto el coseno cuadrado de x yo puedo transformarlo en 1 menos u al cuadrado, ya que seno de x no es más que u. Entonces ya sabemos que este coseno lo puedo sustituir por esta expresión y nos quedaría integral de u a la 4 que multiplica coseno cuadrado de x en función de u, 1 menos u cuadrado de u. Ahora sí todo está en función de u. Como aquí tengo un producto, vamos a encontrar aquí a la derecha, un producto, vamos a multiplicar. Nos quedaría integral, aplicando propiedades distributivas, u4 por 1, me quedaría u a la 4, siendo que aparece que es menos u a la 4 por u a la 2, un producto de potencia y dos bases, sumo los exponentes, u a la 6 de u. Y tengo la integral de una diferencia, por lo tanto podría separarla en dos integrales o hacerlo directamente. Recordamos, ¿cómo integra u a la 4? Recuerden que
la variable cuando está elevado a la n, cómo integra con respecto a la variable. Sería entonces la misma variable sumándole una unidad al exponente sobre n más 1. Por supuesto, si es una integral definida, más la constante de integración. Que sí, cuando integran potencia, le sumo una unidad al exponente y lo divido por el propio exponente. Por lo tanto, u4 integraría como u a una unidad más, u a la 5 sobre 5, menos u a la 6, de igual forma, sería u a la 7 sobre 7, como ya integré, es una integral indefinida, más una constante de integración. Y hemos ya integrado esta expresión que aparecía en forma de producto. Pero recuerden que la variable mía inicial no es u, mi variable es x. Por lo tanto, para una respuesta, debo regresar a la variable binaria. ¿Y quién era u en nuestra expresión? 1 es más que el seno de x. Me queda entonces aquí, sustituyo u por el seno de x. Como está la 5, sería seno a la 5 de x sobre 5. Menos u a la 7 sería seno a la 7 de x sobre 7 más la constante de integración. Y ahora sí hemos terminado de resolver nuestro problema de esta integral. Y la hemos hecho por un método llamado método de sustitución.